gente que hoy en día en la religión hace lo mismo, ¿verdad? Dicen, voy a ir al servicio de la semana para que me vaya bien el resto de los días, ¿no? Entonces, lo que realmente están haciendo es llegando a un servicio para apaciguar a los, yo no sé si a los dioses o a sus demonios, pero realmente es como un apaciguamiento. Y si nosotros estudiamos Levítico nos damos cuenta de lo que el Eterno está pidiendo y entendemos el contexto donde se están desarrollando, no hay relación realmente en lo que Elohim está pidiendo en el sentido de lo que se hacía comúnmente, por ejemplo, con los dioses de Egipto, los dioses cananeos, los dioses del antiguo Medio Oriente. Entonces, ahí vamos a descubrir que hay una realidad bíblica, que Levítico es ese expediente arquitectónico del mayor rescate de la historia. Es el manual detallado de Elohim para volver a la humanidad exiliada a su espacio sagrado, enseñando cómo existir con su gloria íntimamente. ¿Qué pasó en el Gan Edén, verdad? En el Gan Edén, en el jardín del Edén, la caída del hombre provocó que el hombre fuera, ¿qué? ¿Qué le pasó al hombre en el Edén? Lo hicieron sacado del Edén. ¿Por qué? Porque en el Edén teníamos el lugar donde se manifestaba la presencia. Era el lugar de intimidad, el jardín, el lugar donde había complacencia del Eterno para interactuar con el hombre. Por lo tanto, el Edén era ese lugar de presencia divina. Obviamente, todo estaba en un orden, había santidad. Importante también, había inmortalidad. ¿Por qué había inmortalidad? ¿Por qué creen que había inmortalidad? No existía la maldad. Bueno, no existía la maldad, pero había algo que provocaba que ellos fueran inmortales en ese lugar. Exactamente, estaban alineados, pero porque estaban alineados habían dos árboles. Exactamente, había un árbol que era el del bien y el mal, que fue el que comieron en desobediencia, pero había un árbol que era el árbol de la vida. Entonces ellos comían del árbol de la vida, entonces eran inmortales. Por eso cuando el Eterno lo saca, dice en Bereshit, dice, no sea que el hombre ahora, estando en pecado, viva para siempre en el pecado. ¿Me comprenden? Es como un muerto, como quien dice, un muerto viviente, ¿verdad? Entonces el Eterno lo saca del jardín a un ámbito donde, como dice ahí en la pantalla, por favor me sigues, donde dice que es el ámbito de la muerte, a un exilio. ¿Por qué? Porque en la muerte y en el exilio está la humanidad caída, fuera del jardín está el caos, fuera del jardín está la mortalidad, fuera del jardín está la corrupción. Entonces hay un problema acá, el problema es que hay una división. Seguimos. Entonces, cuando el Eterno trae todo el diseño del Mishkan, yo lo puse así como unos círculos por ahí, ese Mishkan, ¿verdad? El tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo está en el desierto, luego el templo se construye más adelante, pero viene a representar ese microcosmos, ¿verdad? El microcosmos de lo que el Eterno había diseñado en el jardín, porque el jardín provocaba que toda la creación, toda la tierra, fuera un espacio de santidad. O sea, toda la tierra fue diseñada para ser un templo. Y el lugar santísimo era el jardín. Por eso la escritura dice que era el jardín que estaba al oriente. Y yo les he dicho que la palabra oriente está hablando de la eternidad. ¿Recuerdan cuando Yeshua dice que su venida será como un rayo que sale del oriente y viene del occidente? Es decir, viene de la eternidad hasta la tierra. Y eso es lo que quiere decir oriente. Entonces, en el oriente, en la eternidad, era como el jardín, como el centro de conexión, ¿verdad? Yo lo veo así como el lugar donde había un portal espiritual, donde usted estaba ahí, estaba conectado con los cielos. Había un alineamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la tierra estaba diseñada para hacer eso. Sin embargo, cuando vemos el diseño del Mishkan, nos damos cuenta que lo que estaba buscando es ser un microcosmos de eso que estaba sucediendo. El lugar santísimo en el centro, donde estaba el trono de Elohim, luego los niveles de santidad que requerían cada vez mayor orden, porque por ejemplo, cuando estaba el campamento, todo el campamento era santo. Por eso el que tenía el pecado, por ejemplo, de la Shonara, de la lengua maligna, ¿qué le pasaba? ¿Cuál era la consecuencia? Sí, le sacaban del campamento porque le daba lepra, le daba la zará, que la zará era el resultado
de yo haber cometido una infracción dentro del espacio sagrado. ¿Me comprendes? O sea, como todo el campamento es sagrado, si tú te portas mal, tienes que salir porque estás en pecado y te van a venir las consecuencias. Entonces, obviamente, todo ese lugar estaba hecho como una zona libre de muerte, cero tolerancia. No podía haber conexión con la muerte, no había impureza moral, no se permitía en ese lugar. Entonces era un lugar para estar en una conexión con el Eterno. Siguiente. Entonces, a diferencia, como les decía antes, de la visión pagana de aplacar la ira mediante la muerte, ¿verdad? Que es lo que la gente cree. Es que yo he escuchado gente que dice, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, un Dios que requiere sacrificios, pero el Dios del Nuevo Testamento, no, es un Dios de amor, es un Dios pura vida, un Dios buena nota, ¿no? Hasta tico se hace. Pero no es así. O sea, lo que está más bien el Eterno haciendo es enseñándole al pueblo que Él no es un Elohim que está pidiendo sacrificios porque es sediento de sangre, sino que esos sacrificios más bien son porque tú tienes que acercarte a mí por lo que tú hiciste, no es lo que yo te estoy pidiendo porque yo soy malo, porque yo soy vengativo, yo soy iracundo. Y esa era la gran diferencia. Por ejemplo, los sacerdotes de Egipto, ellos pedían ofrendas de comida y tenían que llevar las ofrendas de comida a los templos egipcios. Entonces, cuando ya ponían ahí toda la gente, ya con sus ofrendas de comestibles, las dejaban en ese lugar, todo el mundo se iba y al día siguiente la comida ya no estaba. Entonces decían los sacerdotes, es que bajaron los dioses y se comieron la comida de ustedes. Claro, eso no es cierto, era que los sacerdotes en la noche llegaban, recogían todo y se dejaban la comida a ellos. Por eso en los sacrificios que usted está viendo, y vamos a tener que cambiar esa palabra sacrificio un poco, pero hay que entender que es la que se usa actualmente. El sacrificio que se hace en el tabernáculo es diferente. ¿Por qué? Porque usted tenía que llegar ahí y habían cosas que se quemaban completamente. Habían otras que se partían y se las dejaba el sacerdote. Y las otras partes que hacía, usted se las tenía que comer ahí, delante de la presencia del Eterno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final era como una fiesta de convenio, era una mesa estando delante del Eterno. Por eso Shabbat es lo mismo. Cuando sentamos en Shabbat a comer, es lo que es haciendo un ensayo de lo que sucedía en el templo. Porque ahí nos estamos sentando en la presencia del Eterno. Entonces, eso es lo que ocurría. Nadie se llevaba la comida y la escondía, no. Estaba ahí todo y todo el mundo se lo tenía que comer. Lo que no se comía, ¿qué tenían que hacerlo? Quemarlo totalmente. No se podían llevar nada para la casa. Porque esa comida era santificada para comerse en el espacio sagrado. Entonces, así como en el mundo antiguo los sacrificios eran para calmar deidades, la palabra hebrea que se usa realmente, que es la correcta, es la palabra corbán. De hecho, si usted lee la Torah Emet al inicio del Levítico, da la explicación de que, bueno, que se usa sacrificio porque es lo que tradicionalmente la gente entiende, pero la palabra es corbán, que la palabra corbán significa acercarse. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos hemos separado por el pecado. ¿Y qué está haciendo el corbán? Me está acercando al Eterno. ¿Ok? Entonces, ese es el mecanismo legal para que yo pueda hallar gracia delante del Eterno. Entonces, a diferencia de lo que nos enseñaban en el sistema religioso tradicional, de que en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento no había perdón de pecados, realmente es una falacia, porque sí había perdón de pecados. Y aquí lo vemos en Levítico. Lo que había, el problema que había es que hay un pecado que no podía resolverse. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, dentro de este diseño, Jacob, tenemos varios pasos. El primero era, usted tenía una falta voluntaria, involuntaria, perdón, error por ignorancia o por hierro. Y entonces el segundo paso, pues hay que llevar la ofrenda al altar. El individuo trae un corbán. El tercer paso, hay una expiación sacerdotal. El sacerdote manipula la sangre en el altar, que por cierto, nadie podía manipular la sangre, solamente el sacerdote. Nadie podía agarrar la sangre por otra cosa. La manipulación de la sangre estaba solamente en los coanín. Y el cuarto paso, bueno, había un perdón del pecado por causa del ritual. Entonces la mancha se limpia, la comunión terrenal se restaura. Entonces el perdón terrenal
¿verdad? En el sistema levítico era altamente efectivo. Tenía un propósito específico y delimitado, otorgaba perdón exclusivamente por violaciones involuntarias, y este mecanismo de misericordia permitía que la comunidad mantuviera su conexión con Elohim y permaneciera dentro de la esfera de la vida terrenal mientras no estuvieran en abierta rebelión. Entonces, seguimos. Aquí hay un entendimiento de lo que es el tiempo legal en el templo, ¿verdad? Y ahí en esa tabla habla de la dimensión que había en cuanto a los pecados. Eso lo vamos a ver más adelante también, un poco más detallado, pero que a veces nosotros tenemos un malentendimiento teológico porque la Torá no tenía la capacidad legal para perdonar el pecado deliberado o por rebelión. Esos son los pecados que no se podían perdonar, ¿ok? Y quien pecaba con premeditación enfrentaba una condena de muerte directa. Entonces el sistema terrenal había llegado a un límite en ese sentido. Entonces ahí vemos, por ejemplo, la dimensión de los pecados, ¿verdad? La naturaleza del pecado que era por error, por ignorancia, por accidente. Y bueno, eso era un pecado al final que traía una falta premeditada, moral, homicidio, adulterio, idolatría. ¿Cuál era la solución que traía, verdad? Dice que en algunos casos de la ofrenda animal en el altar del templo. En el caso del pecado de rebelión no había ninguna forma de subsanar esa situación. Igualmente, cuando habían consecuencias, ¿verdad? El pecado involuntario trae una mancha ritual purificable. ¿Qué quiere decir eso? Si yo había pecado involuntariamente, pues yo no me podía acercarse al espacio sagrado. Entonces tenía que hacer el protocolo. Pero en el caso del pecado de rebelión, hay una condena de muerte. Nada se puede hacer al respecto. Y luego, el resultado, ¿cuál era? En el caso del involuntario, el perdón, la limpieza terrenal, y en el caso del involuntario, la remisión, solamente posible por la resurrección. Es decir, ¿quién podía cambiar el pecado de rebelión en este sistema? Nadie. Pero ¿quién lo cambió por nosotros? Mashiach Yeshua. Esa es la razón por la que él tuvo que venir, porque ese pecado no se podía resolver. Entonces, seguimos. Hay un dilema que es el de David, ¿verdad? David cuando comete su falta, ¿no? ¿Cuál fue la falta que lo llevó a un problema muy grande? ¿Recuerdan? Betsabé, ¿no? Entonces todo el mundo condena a David por eso. Pero legalmente, David no cometió ningún pecado. Y lo voy a decir por qué. Porque número uno, Betsabé ya no estaba casada. Betsabé estaba legalmente divorciada, porque los que iban a la guerra tenían que dejar la carta de divorcio firmada, porque si se moría el hombre, entonces la mujer no podía quedar en vergüenza, ¿no? Entonces, ella no estaba legalmente casada. Luego hay un pasaje de advertencia del Eterno, les dice de que el rey va a llegar y va a poder tomar a las mujeres que quiera. Y era parte de lo que podía suceder. Entonces, realmente no hay un pecado como tal. Y el otro tema de la muerte de Urías se da por una desobediencia al rey. Es decir, él desobedece una orden del rey y eso es digno de muerte. Entonces, si lo vemos legalmente, no había problema alguno, pero había un tema de inmoralidad por la intención del corazón de David. Y eso es lo que David reconoce. En el Salmo 51 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, él ante el código de la Torá podía haber resuelto cualquier pecado si lo hubiera tenido de esa manera. Pero esta situación de David, ¿verdad? Que fueron realmente pecados de rebeldía en su corazón, entonces lo llevó a enfrentar una situación complicada porque no había nada que hacer al respecto. Pero sin embargo, la pregunta es si David fue perdonado. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Y por qué fue perdonado? ¿Por qué creen que fue perdonado? Porque había una teshuva verdadera. Y eso es lo que al final de todo esto realmente es lo que cuenta. Lo demás es como pedagógico. Adelante, Jacob. Lo demás es como pedagógico, ¿verdad? Porque usted dice, wow, dije tal
cosa o cometí tal pecado involuntariamente y pues me toca dar un toro, ¿verdad? ¿Cuánto puede costar un toro hoy en día? Porque tiene que ser el mejor, ¿verdad? Barato, el mejor de los mejores. $10,000, digamos. Bueno, imagínense, por cada pecado de eso usted tiene que invertir $10,000. Pues de ahí usted decía, no, pues yo no puedo seguir haciendo lo mismo, ¿no? O sea, tengo que tener una conciencia diferente. Pero en el caso de lo que pasó con David era diferente, porque no había cómo pagar ese pecado. Y lo que él hace es tener una teshuá genuina para volverse al Creador. Entonces, bueno, también hay un tema de la intercesión simbólica, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez al año, en el día de expiación, en Yom Kippur, que ya sabemos, el Cohen Gadol, que es una prefigura directa de Adán en la tierra, vestido de lino blanco puro, representaba a toda la humanidad entrando simbólicamente al Edén, porque era el único día del año donde se podía entrar en el lugar santísimo. ¿Para qué? Para rociar la sangre sobre el propiciatorio de uno de los machos cabríos. ¿Ok? Y esa es la única forma de mantener a nivel de nación una conexión con el Eterno en ese sentido. Ahora, Adán tiene el nombre de Adán es bien interesante porque si ustedes, los que saben un poquito de hebreo, se dan cuenta que el nombre Adán se escribe con Aleph, Dalet y una Mem. La letra Aleph significa liderazgo, ¿verdad? Representa Elohim, significa el que va hacia adelante, el que tiene fuerza. Y la Dalet y la Men es una palabra, sería Dam, que significa sangre. Entonces, ¿quién es un Adán? Porque hay otras palabras para definir hombre en la escritura. Y en este caso, la palabra Adán es una de ellas. La otra es Ish, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el Adán, ¿quién es? Según la Torá, es el hombre que tiene autoridad sobre la sangre. ¿Y qué significa que un hombre tenga autoridad sobre la sangre? Significa que un hombre no se deja llevar por los impulsos emocionales de su vida. ¿Ya? No se deja llevar por lo que, como cuando decimos, uy, es que se me calentó la sangre, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Ya, o que, uy, lo mató a sangre fría, ¿verdad? Una persona fría. Bueno, eso quiere decir, según la Torá, que Adán es el que tiene autoridad sobre los impulsos naturales, los impulsos de la carne. Y entonces un hijo de Adán quiere decir que es una persona que está en esa dimensión. Por eso es que Adán funcionaba como un Cohen en el espacio sagrado. Él estaba ahí en representación de la humanidad, conectando al Eterno y a la creación con el espacio sagrado. Seguimos. Pero hay un problema en todo este diseño y el problema es que al final los sacerdotes son mortales. ¿Se murió Adán? ¿Sí o no? Sí, se murió. Se murió Aarón. Se murieron sus hijos. Entonces tenemos sacerdotes que tienen un problema. Los sacerdotes mueren. El otro problema en este diseño es que el edificio es destructible. Hoy no tenemos un tabernáculo. Hoy no tenemos un templo en Jerusalén. Se espera que haya un tercer templo. No sabemos qué va a pasar en estos tiempos. Ya creo que fue el viernes que tiraron un cohete ahí y cayó como a 400 metros de la mezquita que hay ahí. Entonces, hay un edificio que es destructible. Y el tercer problema, que es la raíz de todo el problema, la mortalidad humana, que sigue intacta. Es decir, podemos hacer lo que sea, podemos haber recibido, inclusive, tener la fe en Yeshua, pero la realidad es que todos estamos sujetos a morirnos hasta que este problema no se resuelva. Porque la muerte, a pesar de que Él tomó autoridad sobre la muerte sigue operando en esta tierra. Todavía la muerte contamina esta tierra y Elohim no puede coexistir donde hay contaminación de muerte. Seguimos. Entonces, Yeshua, que por eso dice la escritura en la Brija Hashá, que es el último Adán, hace lo que el primer Adán no pudo hacer. Yeshua triunfa sobre la muerte. Y él demuestra que un hombre podía vivir en la tierra de manera perfectamente justa y moral
dentro del pacto. Por eso es que entendemos que Yeshua no dice, pues yo vine a cambiar las reglas del juego. Él no dice, yo vine a abolir la Torá porque ahora empezamos con otras reglas. No dice eso, no dice absolutamente nada que el sistema tradicional sí dice. Más bien él dice, yo vine a cumplir la ley y los profetas. Y nos viene a enseñar que sí es posible vivir bajo la ley y hacer las cosas bien. Entonces él demuestra esto. Y como un sacerdote perfecto, no en la tierra, sino en los cielos, porque Yeshua no puede ser sacerdote en la tierra. Y nunca será sacerdote en la tierra, porque el sacerdocio terrenal le corresponde a los hijos de Aarón para siempre. Es un pacto eterno. Es decir, mientras haya tierra y si llega a haber templo, los que tienen el derecho legal para ejercer el sacerdocio son los descendientes de Aarón. Nadie más. O sea, nadie puede decir, ahora yo soy un sacerdote del nuevo pacto. No, eso no existe. Es más, nosotros inclusive como creyentes en Yeshua no somos sacerdotes, ¿verdad? Es algo que a veces se ha dicho así como que suena muy bonito, pero realmente nosotros no somos sacerdotes. Los sacerdotes aquí en la tierra son los descendientes de Aarón. Ahora, Yeshua es un sacerdote, pero ¿dónde? En los cielos. ¿Verdad? Él se presentó para ofrecer su sangre en el tabernáculo celestial y ahí ofició como sacerdocio. Pero mientras haya tierra y cuando él regrese inclusive, él no va a ser sacerdote en la tierra. Los sacerdotes serán los hijos de Abraham. Entonces, lo que sí él hace en esa dimensión, como sacerdote perfecto, es que trae una solución definitiva a esta situación. Y por eso cuando encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento la palabra remisión, es una palabra muy importante, porque eso es lo que hace Yeshua por nosotros. Esa palabra remisión en griego es una palabra llamada áfesis. Y áfesis significa que hay una situación en tu vida de la cual has sido liberado definitivamente. Hay una absolución sobre una situación en tu vida. Por ejemplo, cuando una persona, y esto lo aprendí de un doctor, cuando una persona vivió un proceso de una enfermedad, al final del proceso, ¿qué tienen que hacer los doctores? Declarar que esa persona está en remisión. Y usan la misma palabra griega. Ellos estudian y la palabra que se usa ahí es áfesis, que significa que esa persona está declarada libre totalmente de la enfermedad que tenía. Por eso Pablo, que es el que usa esta palabra en el Nuevo Testamento, nos está diciendo que nosotros en Yeshua tenemos áfesis, tenemos revisión de qué, de este problema, el problema de la muerte. Ahora, ¿qué pasa? Porque nosotros todavía nos morimos. ¿Sí o no? Todavía es posible que nos muramos. Pero ¿qué es lo que dice Pablo también? Que nosotros tenemos un sello en nuestra vida, que ese es el sello del Ruach HaKodesh. Y que ese sello es la promesa, son las aras de la redención adquirida con todos los santos. Es decir, nosotros tenemos ese sello por nuestra fe en Yeshua, y eso quiere decir que aunque nuestro cuerpo mortal muera, nosotros no vamos a morir eternamente, porque nosotros seremos resucitados para vivir por toda la eternidad. Eso es lo que significa esto. Entonces, realmente lo que hace Yeshua es traer una remisión absoluta sobre el problema de la muerte. Por eso es que hay un diagrama de ascensión. Recuerdan que yo les he hablado de los descensos de Yeshua, que dice en el libro de Efesios. Dice que él no escatimó ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces los descensos de Yeshua son nuestros ascensos, porque todo empieza con que nosotros estábamos en el ámbito de la muerte y empezamos a elevarnos hasta que podamos llegar a ser como Elohim. Y la pregunta es si lo podemos llegar a hacer o no. ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Y Yeshua le dijo a los fariseos, ustedes se molestan porque yo digo que yo soy hijo de, yo soy mayor que Abraham, ¿no? Pero no dice la escritura que ustedes son Elohim también. Es decir, que nosotros podemos llegar a esa dimensión. Y bueno, es un tema bien profundo, pero el ser Elohim
significa tener todas las potencias del universo sobre su vida. Eso es lo que en Kabbalah se conoce de las sefirot, las emanaciones. Todas esas emanaciones, todo ese poder está operando en la vida de Yeshua. Pero ¿qué es lo que él hace? Que con el cuerpo corruptible, ¿verdad? Él puede traerlo a un nuevo estado. Yeshua no solamente es un milagro, sino es una herramienta de Elohim para resolver esa fisura del universo, ese problema. Porque cuando él resucita, Elohim vindicó al hombre moral y rompió legalmente en el monopolio de la muerte. La resurrección es el único mecanismo cósmico capaz de otorgar la remisión, permitiendo que la humanidad adquiera inmortalidad necesaria para soportar la presencia divina. Es decir, si Yeshua hubiera venido y hubiera muerto y no resucita, de nada sirve. ¿Cuántos mesías han sido declarados por el pueblo judío? Como 10 más o menos, creo yo. Y todos, absolutamente todos han muerto. Todos. Inclusive el rabí Mendelssohn, que fue el que montó el movimiento Chabad allá en Nueva York y que le dio mucha potencia a ese movimiento y que hoy en día es un movimiento muy grande en todo el mundo, ellos lo declararon como el Mesías. ¿Y dónde está ese señor ahorita? Enterrado bajo tierra. Es decir, él no vino a resolver los problemas que realmente teníamos o tenemos con el pecado. El único que lo resolvió fue Yeshua, trayendo una victoria sobre la muerte, y a través de la resurrección es donde se da la verdadera vindicación. Entonces, aquí tenemos el mapa. ¿Cuál es el mapa? Bueno, que teníamos el problema del Mishkan, no se resuelve, tiene que venir el tema de la resurrección, y cuando se da la resurrección, tenemos un resultado: el retorno al jardín, el retorno al Edén. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de retornar a ese lugar. Ahora, nosotros que somos creyentes en Yeshua, nosotros creemos que esa restauración, por lo que nos dice nuestra Mishnah o el Nuevo Testamento, como lo quiere decir, es que nosotros tenemos eso restaurado en nuestra vida. Entonces, yo me pregunto, a ver, ¿cuántos están esperando que venga el Mesías, no? Y todo el mundo tiene a veces un pensamiento como el de los judíos, que venga ese líder político, ese líder estratégico, militar, para traer orden en las cosas que están pasando en este tiempo, ¿verdad? Y entonces Pablo dice, bueno, cuando él venga, todo ojo lo verá. ¿Dice así o no dice así? Pero yo me pregunto, ¿y qué significa eso? Que lo vamos a ver así como decían antes los predicadores, no, y por CNN y por redes sociales hoy en día, por YouTube. ¿Qué significa eso? Yo creo que el Mesías, como este ya está en nosotros, y yo creo que usted tiene que tenerlo eso claro, si Él está en nosotros, Él es la esperanza de gloria. Entonces la pregunta es, si nosotros vamos a esperar que venga, o si nosotros realmente lo vamos a manifestar como tiene que ser manifiesto. Para mí, nosotros primero lo tenemos que manifestar como tiene que manifestarse. Porque puede venir cualquier personaje en este momento, cualquiera, a declarar que es el Mesías, y hasta el pueblo judío lo va a seguir, y como la Escritura también lo anuncia, muchos serán engañados. ¿Por qué? Porque si nosotros no manifestamos verdaderamente el Mesías, si nosotros no manifestamos realmente esa dimensión de quién es Él y no somos como Él, pues bueno, aquí puede pasar lo que sea y siempre va a haber un engañador en el camino. Pero la realidad es que nosotros tenemos que entender que nuestra conexión con Yeshua restaura nuestra vida y restaura el espacio sagrado en nosotros, porque todos nosotros estamos aquí construyendo un espacio sagrado. Por eso la semana pasada decíamos, bueno, ya el Eterno empieza a hablar en esa parasha última de algo muy importante. Lo primero que dice antes de hablar de todo el Mishkan es, guarden el Shabbat. ¿Sí o no? Entonces la pregunta es, ¿por qué el Eterno está diciendo que guardemos el Shabbat? ¿Por qué está diciendo que le damos importancia? Mire, después del becerro de oro y todo el caos que eso provoca, lo primero que le está diciendo el pueblo es, guarden el Shabbat.
Y después les empieza a dar las instrucciones del Mishkan. Y después todo el mundo empieza a construirlo. Pero el tema es este, que si hoy no tenemos un Mishkan, si hoy no tenemos un espacio físico, tenemos un espacio espiritual en el tiempo llamado Shabbat. Y si nosotros no somos capaces de honrar el espacio sagrado del Shabbat, va a ser muy difícil que entendamos lo que Él ha hecho en nuestra vida realmente. Y el diseño que nosotros cargamos para nosotros manifestar la gloria del Eterno a través de nuestra vida. Y es un trabajo que todos tenemos que hacerlo juntos. Ahora, dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21:3. ¿Alguien quiere leerlo fuerte? Léalo duro. Oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Entonces, al final de toda la historia, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucedió en el Edén. Ya no va a haber un templo físicamente, pero ¿qué es lo que va a suceder? Que Él va a tabernaculizar. ¿Qué quiere decir eso? Que Él va a habitar en medio de nosotros. Y eso es lo que sucede cuando celebramos Sukkot. ¿Qué es lo que celebramos Sukkot? El momento donde estamos debajo de una pequeña choza, ¿verdad? Una cabañita sencilla, sin mucho lujo ni nada complicado. Pero que estamos ahí, en un lugar donde en la simplicidad entendemos que lo más importante es la presencia del Todopoderoso. Por eso una de las leyes del Sukkot es que la tienda o la sukkah tiene que tener enramadas encima, ¿no? Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que mientras estamos ahí, pues hay que ver los cielos. Para nosotros es un poquito difícil, ¿verdad? Porque aquí es un aguacero en esa época. Pero la sukkah tiene que ser así. La sukkah tiene que dejar el espacio para que cuando estemos dentro veamos los cielos. Porque cuando vemos los cielos, ¿qué es lo que vemos cuando estamos viendo los cielos normalmente? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Las nubes. Eso es lo que hay que ver realmente, las nubes. Porque eso representa el Mishkan, cuando la nube estaba manifiesta ahí. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante de la Sukkah. Entonces, la Sukkah o Sukkot nos habla de lo que va a suceder en la eternidad. Porque nosotros, ¿cuántos días estamos en la Sukkah? Y después de los 7 días, ¿qué se celebra? La asamblea del 8º día. ¿Y el número 8 qué significa? Eternidad. Entonces eso nos habla de que vamos a estar ahí por siempre y para siempre con Él. Cuando esto ocurra, si usted lee el contexto de ese pasaje, se da cuenta que ahí dice, y la muerte dejará de ser. Es decir, que el problema de la muerte en la tierra ya no va a existir. Y por eso el Eterno va a poder habitar entre nosotros. Seguimos. Entonces, Vayikra básicamente tiene una arquitectura de cercanía con el Eterno, que es algo que va más allá del sacrificio, del lenguaje, de lo que es escrito ahí en la Torá, por ejemplo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la ubicación dentro del libro, dentro de la Torá, adelante, de lo que es el libro de Vayikra, nos damos cuenta que está en el centro, ¿verdad? Es el libro que está, eso se conoce teológicamente como el quiasmo, ¿verdad? El que está en el centro de todo lo que une la Torá. Entonces, Vayikra tiene esa característica. Si nosotros vemos el libro de Bereshit, nos habla de la formación, del principio. El libro de Shemot, ¿de qué nos habla? ¿Cuál es lo más importante que ocurre en Shemot? La salida del pueblo, que representa la redención. Luego, si nos vamos a Bad Midbar significa en el desierto, y ahí nos habla del proceso, porque nos habla de, ok, ya recibieron las leyes, vayan a ponerlas en práctica. Y usted va en Bad Midbar, que se arman un montón de problemas, ¿verdad? Hay un montón de desafíos, un montón de situaciones, porque ellos tienen que demostrar que en el desierto, porque la palabra Bad Midbar significa permutada también en la palabra. Quiere decir que cuando usted está en el desierto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que andar en
la palabra. Y el libro de Devarim es una repetición de la Torá. ¿Para qué? Para que la gente de la nueva generación pueda prepararse para entrar a la tierra prometida. Pero en el centro de todo está Baikra. ¿De qué nos habla Baikra? De la santidad, de la preparación que tenemos que tener en la santidad. Entonces, Éxodo termina con la gloria de Dios llenando el santuario. Y Baikra responde a la gran pregunta: ¿cómo puede el hombre acercarse a un Dios cuya gloria ocupa todo espacio? Entonces, si nosotros vemos esto, nos damos cuenta que el Levítico o Baikra es el corazón de la revelación. Por eso también se llama Levítico, que viene la palabra Lev. Y Lev significa corazón. De ahí viene la palabra levitas, ¿verdad? Que significa, tiene raíz con también la palabra corazón. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de la necesidad de cómo nosotros tenemos una respuesta en Baikra. El acercamiento va a ser a través de un corbán. Recuerde la palabra es corbán. Entonces, ahí está la trampa lingüística, ¿verdad? Porque nosotros tenemos siempre por ahí en las Biblias tradicionales la palabra sacrificio. Entonces, en el hebreo, la idea central del corbán no es la destrucción. Cuando nosotros pensamos en sacrificio, pensamos en eso, ¿verdad? Que la destrucción, que, todo ese animal tirando sangre sin sentido a veces, pero realmente corbán es la palabra adecuada y no es la palabra sacrificio. ¿Por qué? Porque corbán es un acercamiento, es decir, que la traducción debería haber sido acercamientos. Entonces, si hablamos de sacrificio, deberíamos estar pensando más bien en lo pagano. Si hablamos de acercamiento, deberíamos de estar pensando en lo que dice la Torá. La palabra corbán, dice ahí, deriva de la raíz karab y esa palabra significa acercarse o tener proximidad íntima. ¿Qué es lo que el Eterno siempre ha buscado? Tener intimidad con nosotros. Entonces, por eso ahí empieza a decir el Levítico capítulo 1, verso 2, cuando un hombre se acerque de ustedes, está hablando de un corbán, dice el Midrash, no dice que está pidiendo que traigan un animal, dice que cuando ustedes se acerquen traigan un corbán, es decir, traigan algo para acercarse. Entonces el corbán no es un pago externo, es la representación física del oferente acercándose a lo divino. Entonces, midrashicamente es bien interesante porque el corbán, nos dice el Midrash, es la representación de mi vida. Es decir, yo estoy poniendo un animal ahí porque no soy yo el que está siendo puesto en el altar. Tal vez yo merecía la muerte, pero el Eterno me está diciendo, yo no quiero que te mueras, yo quiero que tengas un acercamiento conmigo. Entonces, en el mundo antiguo, como decíamos anteriormente, se hablaba acerca de estos sacrificios o rituales, ¿verdad? Como una forma de manipular lo divino, como una acción, como decíamos ahora con lo de los egipcios, como una alimentación simbólica a un dios. Eso, por ejemplo, usted ha visto que cuando, creo que es en China, ¿no? Que ponen como altares llenos de comida a los dioses, ¿no? Como si los dioses bajaran a comerse eso, ¿no? Y todo eso llevaba a generar una idea de un apaciguamiento, porque yo le tengo miedo a ese Dios. En cambio, en la Torá cambia, porque el propósito es la educación moral del individuo. Todo lo que está haciendo el sacrificio, que en estos días se va a hablar mucho de eso, es enseñarle a las personas cómo el pecado, lo que ha hecho, ha dañado realmente. ¿Cuál es la acción acá que nos enseña? La restauración relacional y la purificación espiritual. Y tercero, la emoción que esto tiene que llevar a la persona a tener es la disciplina de la conciencia humana que debemos de tener delante del Eterno. Rambán dice que el sistema sacrificial fue una pedagogía transicional para un pueblo formado en Egipto y Elohim no necesitaba alimento. El humano era el que necesitaba un proceso. ¿Por qué? Porque ellos en Egipto miraban a todos los egipcios haciendo estas cosas para los dioses. Ellos miraban todos los rituales de Egipto, todo eso era, dicen que el problema con los hebreos es que cuando hacían en Egipto estas cosas, era como ir a un gran show, ¿verdad?
O sea, porque eran unos protocolos y unas celebraciones. Entonces es como cuando, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero yo cuando estaba niño, que no fue hace mucho tiempo, por aquello, ¿ah? Yo recuerdo que nosotros vivíamos a la par de la iglesia católica. Era una iglesia pequeñita del barrio y nosotros vivíamos a la pura par, pared de por medio. Por eso yo me sabía todos los cánticos de la misa y todo eso, ¿no? A veces el domingo en la mañana, que teníamos que ir al culto, ¿verdad? Evangélico, abríamos la puerta y mi papá no podía sacar el carro, porque los católicos habían hecho esas alfombras de acerrín en las calles, ¿no? Que se veían muy bonitas. Eso lo dejaron de hacer en Costa Rica, ¿verdad? Creo que en Guatemala las hacen todavía y son un espectáculo. Y claro, yo veía eso y yo decía a mi papá, ¿por qué nosotros no hacemos eso también? Si se ve tan bonito. Bueno, no se puede porque eso es pagano. Está bien. O a veces yo salía, ¿verdad? De un día para otro, el fin de semana, usted salía en la mañana para la escuela y veía que en la calle del frente estaban montando la montaña rusa, estaban montando la bruja, que era como una ruleta, ¿se acuerdan? La brujita, que usted ponía a girar y se ganaba premios y un montón de juegos y estaban montando lo que nosotros le llamamos los chinamos, ¿verdad? Que en México eso son como los tianguis, ¿verdad? Que hay en México en la calle que venden cosas, ¿verdad? Creo que les dicen así, los tianguis. Entonces habían esos lugares y miren, empezaban esas señoras a cocinar tamales y cocinar comida y uno olía esa vaina tan rica. Y los churros y las manzanas escarchadas y las galletas suizas y todos mis amigos comiendo esas cosas ahí al frente de mi casa y yo así en el corredor, botando las babas por todo lado. Ajá. Y mi mamá y mi papá decían, usted no puede tocar eso. ¿Por qué? Porque esas son las fiestas patronales. Pero a que no saben, yo me robaba un colón por ahí y me iba a comprar eso. Entonces, como era robado, no importa. Pero era prohibido para uno participar de eso. Ahora, eso era lo que pasaba en Egipto. O sea, en Egipto el día que habían esos desfiles de sacrificios y rituales, era un espectáculo. Entonces, ¿qué pasó? Que los hebreos empezaban a llegar a esos lugares y decían, wow, ¿y por qué nosotros no hacemos lo mismo? Vean qué bonito, qué vacilón lo que ellos hacen. Y lo hacen para sus dioses. Entonces, esa era como una forma, como dice el Rambán, de enseñarles, sí, ustedes van a hacer fiestas para el Dios verdadero, el Dios de Israel. Pero el sentido espiritual que tiene es totalmente diferente. Es otra cosa lo que van a entender que ustedes tienen que hacer, porque no es porque el Dios egipcio me quiere matar. No, es porque el Dios de Israel quiere tener una relación contigo. Y por eso el ritual va a ser importante. Entonces, era algo totalmente diferente y era un proceso de instrucción para el pueblo. Hoy en día, que no tenemos esos rituales, se cumple, por ejemplo, lo que dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Elohim es el espíritu quebrantado. Bueno, tenemos un templo. Y si tuviéramos un templo, pues de modo, nos va a tocar estar ahí. Pero hoy que tenemos que tener un espíritu quebrantado. Oseas 14:2 dice, ofreceremos los toros, dice en una versión, ofreceremos los toros ¿de dónde? De nuestros labios. Por eso cuando hacemos la liturgia, ¿qué estamos haciendo? Eso. Ofreciendo nuestro espíritu quebrantado, ofreciendo nuestros labios en alabanza, en exaltación al Rey. Porque aquí no se trata de hacer algo porque, ay, es lo que a mí me gusta, ¿no? Normalmente eso es lo que nos pasa, que, ay, yo quiero hacer, pero lo que a mí me gusta. Yo quiero adorar como a mí me gusta, con la música que yo quiero. Y eso está bien, usted puede hacerlo cuando usted quiera. Pero cuando nosotros estamos haciendo lo que el Eterno nos pide, no es lo que a mí me gusta, es lo que Él nos pide. Es lo que nos está diciendo que hay que hacer. Y por eso es que ahí nosotros entendemos que ese altar, de alguna manera, se ha trasladado al corazón. Entonces, todo eso es un proceso en los rituales, ¿verdad? Era primero la identificación, reconocer el instinto animal propio. Por eso me gusta lo que dice Romanos 12:1, que nuestro sacrificio, ¿cuál es hoy en día? Romanos 12:1, ¿recuerdan? Yo siempre los menciono, casi siempre.
¿Cuál es nuestra adoración diaria? Presentar nuestro cuerpo. Presentados vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Adonai, porque esa es nuestra verdadera adoración. Usted puede cantarle mariachi, si puede cantarle reggaetón si quiere, pero lo que significa para el Eterno un sacrificio es que usted reconozca esas áreas de su vida que usted tiene que presentarle todos los días y decirle, Padre, esto lo tengo que matar, y lo tengo que matar por ti. Yo lo quiero hacer, pero yo sé que eso me aleja de ti. Yo te lo entrego. Lo siguiente es la imposición, lo que se decía semijá en hebreo, la transferencia física de la responsabilidad personal. Eso es lo que se hacía sobre el animal. Tercero, la confesión. Había una confesión verbal absoluta del error cometido. Se confesaba su pecado. El cuarto, el degollamiento, la observación de la consecuencia tangible e ineludible del pecado. Es que, oiga, ver al animal morir feo. Yo que tenía, con las ovejas que teníamos, a mí me tocó a veces hacer el degüello, ¿no? Y usted quiere tanto al animalito y todo, y ya me lo voy a comer y tengo que matarlo. Y entonces por eso a mí no me gustaba que los tocaran mucho ahí en la casa, porque ya los creían que eran como la mascota de la casa, ¿no? Pero esa es la identificación de ver ese animal morir. ¿Para qué? Para entregar esa vida por ti. Por eso inclusive en la shejitá que se hace para procesar comida kosher, esa es la intención, que la gente entienda que se está dando un animal, que un animal está poniendo su vida, no simplemente para que sea el bisteczote de tu sartén, es porque ese animal está entregando su vida para que tú sigas viviendo. Por eso es que te lo comes. Y de eso se trata. Y número 5, la elevación, porque el fuego transforma la materia física densa en el humo espiritual. Este proceso no es violencia ritual, es una confrontación estructurada e ineludible con la propia sombra y las consecuencias de nuestras acciones. ¿Ok? Entonces, me gusta que vean esta pantalla porque esto es algo, es un misterio, eso es un simán, como dicen en hebreo, que está ahí en la Torá. Ahí dice Vaikra, ¿ok? Si nosotros tuviéramos un Sefer, de hecho usted lo puede ver en la Torá de Med, búsquelo en línea, donde sea, y usted se va a encontrar que la palabra Vaikra, que se escribe así, la Aleph que aparece en el texto kosher, aparece pequeñita. No aparece igual en el tamaño de las demás. Viene reducida. Se entiende que hay algo interesante que ocurrió ahí, ¿verdad? Porque la palabra Aleph diminuta, que viene en el Sefer Torah, nos enseña que esa palabra es Vayikra. Pero si esa palabra no llevara esa Aleph, esa palabra diría Vayikar. Vayikar nos habla de un encuentro casual. De hecho, esa frase se usa, por ejemplo, cuando el Eterno le habla, la Biblia en español dice, y le habló a Adonai a Bilán. ¿Recuerdan quién era Bilán? El gran brujo que vivía allá por Medio Oriente, ¿no? Aunque dice en español, por ejemplo, y Adonai le habló o llamó a Bilán, realmente en hebreo no dice lo mismo. Dice Vayikar, es decir, que hubo un encuentro casual. ¿Qué significa que hubo un encuentro casual? Que no había un protocolo de santidad, que no había un protocolo de parte de Bilán para realmente buscar al Eterno. En el caso de Moshe, cuando dice la palabra Vaikra, es porque hubo un llamado intencional y esa Aleph diminuta, que pareciera que fue como un error, se entiende que Moshe la puso porque él está diciendo, esto no fue un encuentro casual, esto fue un llamado del Eterno. Y a pesar de toda la revelación que yo tenía, a pesar de que pasé 120 días en el monte, yo estoy viniendo ante su presencia, haciendo la Aleph pequeña, humillándome. Recuerda que Aleph significa el líder, el que tiene la fuerza. Entonces, ¿qué nos está enseñando Moshe con eso? Que esa Aleph, que habla de unidad, que habla del uno, que habla de la fuerza, realmente lo que Moshe quiso decir es por humildad, yo me estoy acercando al Eterno. Yo estoy comprometido a buscarlo, pero con humillación, con santidad.
Y por eso, como dice ahí, sin la Aleph es simplemente un encuentro que ocurrió casual, pero con la Aleph significa un llamado intencional, un llamado íntimo. Es decir, cuando el Eterno a ti te está llamando para que estés en la intimidad con Él. Y eso es algo que nosotros debemos de meditar, porque a veces nosotros, pues sí, el Eterno nos llama y qué sé yo, que tenemos que estudiar la Torá y tenemos que hacer oraciones y tenemos que estar en ese tema todos los días, pero a veces no estamos poniéndole tanto énfasis a eso como una disciplina a nuestra vida. Y entonces hay muchas cosas que surgen y entonces le prestamos más atención a eso porque nos llama más la atención. Y sí, decimos que estamos ahí, que con esa conciencia, pero a veces no tenemos ganas. Yo me levanto a veces a las 5 de la mañana para orar y el cuerpo no quiere orar. Y el corazón no está ahí tampoco. Pero usted lo tiene que hacer y usted lo hace y ya se puso una disciplina para hacerlo. Y la realidad es que hasta el día de hoy hay momentos que, por ejemplo, esta semana que oramos por México, al principio yo decía, Padre, ¿y qué vamos a hacer? Yo no sé, mire, y le voy a ser honesto, todos los días que yo me levantaba yo decía, Padre, ¿qué quieres que hagamos? Tú nos dijiste, nos pusiste esta carga de oración, pero ¿qué quieres? Pero ya sucedió lunes, martes, miércoles, yo venía con lo mismo. El viernes en la mañana, los que estuvieron ahí conectados, yo no sé si notaron, pero algo se rompió, algo cambió. Yo vi algo delicioso. ¿Por qué? Porque el corazón no llega al mismo momento que tus emociones. O el corazón no llega al mismo momento que tu cuerpo o tu disposición. Pero cuando tú le das y le das y le das, entonces ahí te estás achicando a ti mismo. ¿Para qué? Para que tú entiendas el llamado de la voz en tu vida. Jacob. Entonces, el tamaño de la Aleph dictamina la revelación. Por ejemplo, cuando tenemos un ego tan elevado, ¿qué pasa? La voz divina se percibe como un simple accidente, o un ruido, o un vallicar. Esto fue por casualidad. Mire, cuando usted vive en el vallicar, todo es así como, es que fue algo casual, algo sin sentido, algo no esperado. Realmente eso no sé, como que no le pusiste atención. Pero yo le venía diciendo hace como 3 semanas a todos. Entramos a Nissan y usted tiene que estar atento a todo lo que está pasando. Todo. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? El Eterno ha venido trabajando en nuestro Aleph. ¿Para qué? Para que nos reduzcamos en el ego. Y cuando nosotros nos reducimos en el ego, la voz divina está en todo. En todo. Hasta, mire, hasta en el perro que se hizo una necesidad ahí en la casa. Y usted algo está aprendiendo con eso. ¿Por qué? Porque como usted está reduciendo su ego, el silencio interno permite escuchar el llamado intencional del Eterno. Amados, usted y yo tenemos que entender que nada en este mundo para nosotros es casualidad. Nada. Todo nos ayuda bien. Pero eso no lo podemos entender si no reducimos el ego. Y si no estamos atentos a la voz que nos está hablando constantemente. Aleph no tiene sonido propio, representa el silencio. ¿Sabía eso? Aleph no tiene sonido, es una letra muda. Y hay un midrash que dice que cuando el Eterno llamó a todas las letras del alefato, les empezó a decir, ¿quién quiere ir de primero? Y la Yud decía, no, yo voy de primero porque soy la más chiquitilla, entonces me toca ir adelante. Y además yo soy la primera del nombre de Hashem, ¿verdad? Y el Eterno no dijo, no, tranquilo, usted va por allá, usted va la número 10. Y así empezó a decirle, y la Sadi, nada, sí, porque yo soy la del justo, yo soy la letra, yo soy la buena. Y así empezó a preguntarle a todas las letras, hasta que llegó la Aleph. Y le digo, ¿y tú qué? Dice, no, hombre, yo ni sonido tengo, mejor déjame al final. Dice, ok, por eso es que tienes que ir adelante. Como tú has declarado tu humildad, te voy a poner primero. Y eso es lo que Yeshua nos dice. ¿Queremos ser los primeros en el reino? ¿Qué tenemos que hacer? Pues los más reducidos. Tenemos que servir a otros. Tenemos que estar dispuestos a amar, a manifestar la gloria del Eterno, el amor del Eterno a través de nuestras vidas. Entonces,
Es Aleph que tiene la revelación de alguien que no depende del ruido, del volumen, sino de quien habla desde un vacío y está escuchando, ¿verdad? Eso es muy importante. Seguimos. Rápidamente con esto, hay unos korbanot que usted ya sabe que están descritos ahí. Yo les mandé este material para que lo tengan ahí como más estructurado. Y nos habla básicamente todos esos korbanot de la intención, ¿verdad? Que tienen que tener, cuál es el error por el cual se está pidiendo ese korbanot. En segundo lugar, el acercamiento es hacia el altar, ahí donde se presenta ese corbán. Por cierto, nosotros ahora que estamos en Pesaj, nosotros entendemos que hay un cordero que fue sacrificado, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿y ese cordero dónde se ofrece? Interesante, porque ese cordero nunca se pone en el altar. Ese cordero no fue puesto en un altar. Entonces la dimensión del cordero de Pesaj es un poco diferente, eso lo vamos a hablar en estos días. Pero lo que nos lleva es al punto 3, que hay una transformación. El proceso interno trae purificación, trae un cambio profundo y al final el resultado es la restauración, el equilibrio renovado y el orden restablecido. Entonces cada ofrenda nos revela algo específico. Por ejemplo, la primera es la ofrenda olá. La palabra olá significa ascensión. ¿Ok? Ascensión. Tiene la misma raíz de la palabra aliyá, que es cuando hacemos ascenso, ¿para qué? Para leer la Torá. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la olá? Es una ofrenda totalmente consumida por el fuego, nada se le queda al oferente. El simbolismo clave es el fuego, la purificación de motivaciones, la semijá, donde se imponen las manos, enseña visualmente lo que le ocurre al animal, que debería ocurrirme a mí. ¿Cuándo y por qué? Es un acto voluntario de devoción, entrega total, reparación de pensamientos pecaminosos. La premisa es el pecado que no comienza en la acción, comienza en la intención. Y la aplicación espiritual en el alma. Trata el nivel más alto del alma, la voluntad. Se utilizan momentos de rendición total, cuando el ego domina, cuando el orgullo contamina el servicio o cuando el corazón se ha dividido. Es el corbán del amor radical. Siguiente. Ahí nos habla también de la ofrenda minjá, que es la ofrenda vegetal que se entregaba. La naturaleza, harina fina, aceite, incienso. Recuerden que todo eso se mezclaba, estrictamente sin sangre, sin levadura. La levadura simboliza corrupción y orgullo. Esta semana alguien me preguntó, ¿por qué si no podía tener levadura, entonces usamos la jalá? Bueno, en el templo se usaban panes que tenían levadura, pero no eran presentados en el altar. Lo que era presentado en el altar no podía tener, ¿cómo se llama? Levadura. ¿Por qué? Porque la levadura infla y representa cuando el ego se nos infla, ¿no? Elemento simbólico, la harina, el trabajo humano refinado, aceite, la presencia del espíritu, incienso, la intención pura. ¿Cuándo y por qué? Era un acto voluntario de gratitud y dependencia, ofrecida frecuentemente por quienes no podían costear un animal. Premisa, el acceso a Elohim se democratiza, no depende de recursos económicos. En el antiguo Medio Oriente, en los templos paganos, del que más pagaba, más se le perdonaba el pecado. Como sucede hoy, ¿no? En algunos sistemas, ¿no? Pero eso era la diferencia en el espacio del Eterno, donde dice, ¿qué puedes dar? Bueno, dalo de acuerdo a tus condiciones. ¿Ok? Todo acercamiento a lo divino nace del fracaso del pecado, algunos nacen de la pura gratitud. La lección es que lo pequeño, cuando es puro, es aceptado plenamente. Siguiente. Shelamín es la ofrenda de paz o de comunión. La naturaleza, ahí está el altar, el sacerdote, el oferente, es el único sacrificio compartido, se divide en 3 partes exactas. Es decir, ese sacrificio, el corbán, se partía entre lo que se consumía totalmente, en lo que se dejaba el sacerdote y se llevaba el oferente para consumir. Concepto de shalom, ¿cuándo y por qué? Para celebrar una bendición recibida, agradecer liberación, cumplir un voto o expresar una comunión restaurada. Concepto de shalom proviene de la raíz shalom, que significa integridad y plenitud. La premisa de la relación con Dios no es solo vertical, es obligatoriamente comunitaria
el prójimo. Por eso es que se compartía. De hecho, eso que hacía el oferente era quedarse ahí, pero comerlo con la gente que lo acompañaba. Por ejemplo, cuando se entregan las primicias de Shavuot, ¿qué era lo que se hacía? Compartir con la gente del pueblo, con todas las personas. El altar no es solamente un lugar de expiación y muerte, es un lugar de celebración. La lección, la espiritualidad sana siempre termina en una mesa compartida. Luego el otro corbanot, que era por hatat, ofrenda por el pecado involuntario, se ofrecía exclusivamente por pecados cometidos por error o ignorancia. ¿Cuándo y por qué? Cuando un líder o toda la comunidad transgredía un mandamiento sin intención. La premisa era que la ignorancia no elimina las consecuencias, los errores inconscientes dañan el tejido espiritual. O sea, que esa idea de que, ay, es que él conoce las intenciones de mi corazón, eso no es válido natural. O sea, si cometiste un pecado, aunque tenías intenciones de cualquier tipo, eso no te quita la culpa. La elección, hay patrones en nosotros que operan bajo la superficie y que no detectamos fácilmente. Hábitos destructivos normalizados, reacciones automáticas, orgullos ocultos. No todo pecado es rebelión, pero todo pecado necesita corrección. Y esto es muy importante para nosotros que venimos de Latinoamérica, que tenemos tantas costumbres normalizadas en nuestra vida que son incompatibles con la Torá. Y tenemos que descubrirlas, y tenemos que identificarlas, y tenemos que estar dispuestos a presentarlas delante del Eterno. Luego viene el Asham, que el único sacrificio que exige es una compensación económica, obligatoriamente, además del ritual. ¿Cuándo y por qué? Daño a la propiedad ajena, robo, retención injusta, fraude, violación de una confianza sagrada. Fórmula de reparación: reconocer, confesar, restituir y añadir 20%. O sea, que si esto costaba $1,000,000 o $2,000, usted tiene que añadir $400 extra. ¿Ok? La espiritualidad sin reparación material es falsa. No basta con pedir perdón a Elohim o sentir culpa interior. Hay que reparar el daño real en el mundo físico. Miren, amados, cuando yo veo todas estas cosas, yo digo, Padre, y si viene el templo, nos va a meter en problemas a todos. Porque hay que estar atentos a todos esos detalles, ¿no? Seguimos. A la siguiente, por favor. Vea eso que dice ahí. Y ese es el sistema perfecto. Hay una devoción, hay una olá, una minjá. Amar con lo que somos y con lo que tenemos. Eso se conecta con una comunión que es la Shelamín, celebrar la paz vertical y horizontal. Y con la responsabilidad, el Korbanot Hatat o el Asham, corregir el interior y reparar el exterior. O sea que todos los Korbanot están diseñados para unirse en un punto central. La Torá no busca rituales impecables, pero busca construir seres humanos con integridad. Y por lo tanto, seguimos, tiene que haber en nosotros el reconocimiento de los problemas que tenemos y que tenemos que resolver por temor al Eterno. Porque hay algo que nos enseña la palabra en Oseas 6:6, que ahí lo dice. Bueno, cuando lo leemos en español dice, misericordia quiero y no sacrificio. Obviamente, cuando alguien que viene del sistema religioso tradicional ve eso y dice, ven, ya nosotros necesitamos los korbanot. Pero quiero leerle lo que dice verdaderamente en hebreo. Dice literalmente, porque misericordia, que es la palabra Gesed, he deseado y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que de holocaustos. Lo que está diciendo exegéticamente es que él está buscando amor leal, fidelidad en el pacto y misericordia activa. Y que esto nos lleve al Da'at de Elohim, es decir, al conocimiento de Elohim. A un conocimiento que tiene fundamento en la relación. No es un conocimiento meramente intelectual. Y por lo tanto, cuando se presentan los sacrificios, cuando se presentan los korbanot, cuando se presentan las ofrendas de ascensión, tienen que ser con un corazón que ha tenido este proceso en su vida. Entonces el Eterno está diciendo, no, yo no quiero esto, lo que quería era aquello, porque no está invalidando lo que dice la Torá. Lo que está diciendo es, yo quiero que lo hagan, pero no por hacerlo.
Yo quiero que lo hagan con la intención correcta. Yo quiero que lo hagan entendiendo que en esto tiene que haber misericordia, tiene que haber una conexión relacional, porque por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí saberme un montón de cosas de la Torah y no tengo una conexión con el Eterno? No tengo una relación con Él. Entonces, eso es lo que el Eterno está buscando de nosotros. El profeta no está anulando a los corbanos, porque no sería un falso profeta, sino que está denunciando que hay rituales sin una transformación interior. Es decir, celebro un Shabbat y paso la semana como un pagano. Y llevo otro Shabbat y sigo otra semana como un pagano. Entonces, yo estoy en un sistema religioso más, porque me he visto como para Shabbat, pero toda la semana vivo como un gentil. O sea, no tengo temor del Eterno, no practico mandamientos, no estoy atento a cómo hacer las cosas de acuerdo a la Torah. Entonces, ¿de qué sirve estar guardando Shabbat si mi vida no está viviendo una transformación? Es como ahora que vamos a celebrar Pesaj. Pesaj es una mesa de un alto convenio. Pero la gente que celebra Pesaj, no puede pasar todo un año viviendo con una persona desconectada de la Torah para después decir, ya viene Pesaj, entonces voy a ir a hacer la tevilá, voy a ir a tirarme a la piscina o al río para yo estar listo para Pesaj. No, tú estás entonces profanando la mesa del Eterno. Así como Shaul dice, ustedes llegan acá y tienen inmunda la mesa del Eterno. No, tú tienes que entender que eso es un asunto de convenio. Tienes que buscar estar en el orden adecuado. Entonces, eso es lo que Pesaj nos enseña a nosotros, por ejemplo. Eso es lo que nos está enseñando el profeta en este caso también. Que no es que se hacen las cosas simplemente porque son el rito. Se hacen las cosas porque tiene que haber una transformación en nuestra vida. Entonces, eso nos lleva a eso que dice ahí. Tenemos que aprender a hacer una teshuá por temor o por amor. Hay gente que solamente está en el temor, como hablábamos en el antiguo Medio Oriente. Lo hago porque no quiero irme al infierno, como decíamos antes. Reciba a Cristo para que no se vaya al infierno, porque Él va a venir por usted. Y yo digo, ¿qué calidad de relación tiene la gente con el Eterno cuando lo único que les interesa es, pues no irse al infierno? Es como decir, voy a llegar al cielo, pero pegando los pelos en el alambre, ¿no? O sea, no hay un deseo, o sea, ¿para qué yo quiero ir al cielo a estar con Él si no me interesa estar con Él? Si hoy no me interesa la relación. No tiene sentido. Entonces, tiene que haber una relación diferente. ¿Por qué? Porque no es evadir la consecuencia de mi pecado. Simplemente creyendo que ya me la perdonó. ¿Verdad? Como decíamos antes, el que peca y reza, empata. Así no funciona esto. Aquí lo que el Eterno está diciendo, yo quiero que tengas una teshuá porque me amas. ¿Y cuál es el motor? El acercamiento. Es que yo quiero que estés conmigo. Yo no quiero que estés lejos de mí, yo quiero que estés a mi lado. Y el enfoque ahí es que tienes que transformar tu vida. Entonces, por eso les decía, por eso era tan complicado el sacrificio. Porque yo digo, wow, me costó tanto hacer eso, que ¿por qué me voy a meter en lo mismo? ¿Por qué voy a cometer los mismos errores? Si yo necesito estar con Él bien. Entonces, ahí es donde nosotros alcanzamos un nivel superior de intimidad. Eso es lo que Él quiere. ¿Cuántos quieren recibir al Señor ahora? Entonces, sigamos. El altar se traslada en ese sentido permanentemente al corazón. Como hoy no existe un templo físico, ya lo sabemos, pero hay una arquitectura que Vaikra nos enseña. Y hay un corbán que hoy tiene que ser internalizado, ¿verdad? Como decíamos al inicio en Oseas 14:2, que dice, ofreceremos los toros de nuestros labios. Y eso nos habla de una verbalización que está estructurada, que reemplaza el sacrificio animal. Hoy yo decía en la mañana en una reunión que estaba, que hay que renovar la mentalidad de cómo yo amo al Eterno, porque yo puedo tener ese concepto del amor de novela colombiana mexicana, ¿verdad? Y para mí eso es amor. Entonces, como para mí eso es amor, entonces así es como yo me dirijo al Eterno para amarlo.
Entonces me vuelvo todo romántico, le digo cosas bonitas y mi amor y que aquí, que allá. Y eso está bien, usted lo puede hacer. Pero en el lenguaje del reino, ¿qué significa amar a Dios? Y es lo que Yeshua nos dice. ¿Qué nos dice Yeshua? El que me ama, guarda mis mandamientos. Y pregunta, esta es la pregunta de este día. ¿Y para qué guardamos mandamientos? ¿Para qué guardamos mandamientos? ¿Qué nos enseñan los mandamientos? Casarnos, hacer purificación, no ir al Sí, muy bien, pero ¿cuál es el resumen de todo eso? ¿Ah? Él nos enseña cómo le quiere que lo hagan. Sí, pero ¿cuál es el resumen de todo eso? Y Yeshua lo dijo. ¿Cuál es el resumen de toda la ley? El amor a Dios. me amas, Amarás a Adonai, tu Elohim, con todo y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es decir, que si yo voy a guardar mandamientos, ¿para qué es? Para saber cómo tengo que amar al Eterno y cómo amar al prójimo. Y pregunta, ¿qué debería ser más difícil? Pero realmente es al revés. Realmente lo más fácil debería ser amar al prójimo. ¿Por qué? Porque al prójimo lo tengo ahí a la par, ¿cierto? Con el prójimo yo convivo, entonces debería ser más fácil amar al prójimo. Pero nos volvemos más complicados nosotros. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que entender que la Torah es ¿para qué? Para practicar el amor. Es el resumen de toda la ley. De hecho, eso que dice Yeshua, se lo preguntaron a Gilel. Le dijeron a Gilel, Gilel era un rabino del templo, del tiempo de Yeshua, digamos, primer templo, segundo templo. Le dijeron, Rabí, le dijeron a Gilel, tú puedes ponerte de pie y recitar toda la ley en un solo pie, parado en un solo pie. Y él dijo, sí. Se paró y se puso en un solo pie y dijo, la Torá es amor. Y se sentó. ¿Sí? La Torá es eso, amor. Pero vuelvo y repito, ¿cuál es el amor? Es que nosotros tenemos un amor mundano, ¿verdad? Pero ¿qué dice Pablo? Si tú no tienes amor, no eres nadie, nada soy. Yo puedo hacer un montón de cosas muy bonitas, pero si no tengo amor, pues no estoy haciendo nada. Entonces, terminamos. La pregunta eterna desde el centro del santuario. Baikra no es un manual sobre sangre y muerte antigua, es un mapa maestro de la psicología humana, la cercanía íntima y la transformación. El Eterno sigue llamando desde el centro del santuario y la pregunta teológica ya no es si Él habla, la pregunta es si has reducido lo suficiente nuestra Aleph para poder escuchar. Esa es la pregunta. Él te está hablando, Él te está llamando todos los días, pero ¿qué está haciendo usted con la Aleph? La está reduciendo su ego, porque esa Aleph nos recuerda que el acceso al fuego depende del tamaño del ego. Porque si escucho, recuerda ese pasaje que dice, si escuchares hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hiciste en Meribá en el día del desierto. Y así lo dice en Hebreos. Y una vez más nos dice hoy. No, mire, y dice, vea, Hebreos es tan poderoso, dice en capítulo 12, que ese llamado era el monte que se sacudía. Que si un animal se acercaba, lo mataban, lo apedreaban. Pero dice, pero nosotros, los que creemos en Yeshua, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad celestial del Elohim viviente, a la congregación de los primogénitos, de los justos hechos perfectos, a los millares de ángeles y a la sangre que clama por justicia, más poderosa que la de Abel. Ahí nos ha acercado Yeshua. Vea, eso no puede entender un judío. El judío está esperando el templo, porque lo necesita. Y cuando lo venga, bueno, nosotros estaremos ahí para ser testigos
Si es que nos dejan entrar, no sé qué va a pasar. No sabemos, todavía no sabemos. Pero que tiene que haber templo, tiene que haber templo. Pero nosotros, dice Hebreos, nos hemos acercado a la ciudad celestial, al espacio sagrado en los cielos, por medio de la sangre de Yeshua. Entonces dice, no dejes de escuchar la voz que te llama. Entonces yo creo que el Padre nos ha venido hablando, diciendo, mira, esto está pasando, ¿para qué? Para que te reduzcas, para que te humilles, para que la lleves suave, ¿verdad? Es medio tico a veces, llévala suave. Acomódese, para que sueltes, para que, mira, hay cosas que ya el Eterno ha ido quebrando en nosotros y trabajando porque ya esas cosas no pueden estar en el nuevo tiempo. Y el Eterno tiene un nuevo tiempo para el pueblo. Y yo creo sin duda alguna que hemos entrado en una transición tan poderosa que cosas grandes van a suceder en esta temporada. Y vamos a hacer mucha luz para familias, para personas, para comunidades. Y el reino se va a manifestar de una forma que ni siquiera nos imaginamos. Pero hoy tenemos que trabajar en ese llamado. Nos dice, vengan, pongámonos a cuentas. Dile a tu corazón quién es Elohim en los cielos. Reconócelo hoy que Él te está llamando. Amén. Bueno, amados, vamos a llegar hasta acá y vamos a orar para cerrar este tiempo.